Ok, entonces hoy tendríamos que seguir con los temas de electrostática y en particular vamos a discutir el concepto de campo eléctrico, que es un concepto muy importante no solo porque permite resolver y entender situaciones, sino también porque da digamos, una idea, una visión más profunda de lo que es las interacciones electromagnéticas, que también, digamos, trasciende al electromagnetismo y se aplica en otros, para las otras interacciones, ¿no? En la clase pasada nosotros habíamos introducido la ley de Coulomb, que era, digamos, la forma de cuantificar la interacción entre dos cargas eléctricas. Justamente Coulomb lo que había encontrado era que cuando interactuaban un par de cargas eléctricas, la fuerza que experimentaban era, digamos, proporcional al producto de las cargas que estaban involucradas, en este caso, digamos, Q1 y Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, ¿sí? Con una constante de proporcionalidad que, bueno, que va a depender de las unidades con que uno mida las cargas y las distancias, ¿no? Digamos, uno podía decir entonces que la fuerza que actuaba, digamos, o la fuerza ejercida por una carga, llamémosla Q1, sobre una carga Q2, entonces la podía escribir en forma vectorial, porque, digamos, la fuerza, digamos, es una cantidad vectorial que no solo tiene, digamos, una intensidad, sino que también está caracterizada por una dirección, digamos, en el espacio en la que está actuando y un sentido, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos que la fuerza ejercida por la carga Q1 sobre la carga Q2, ¿sí? Era un vector que, digamos, tenía la dirección de un vector que nacía en la carga 1 e iba hacia la carga 2, ¿sí? Ese R con el sombrerito es un vector, digamos, de módulo 1, que le llaman versor, y entonces la fuerza iba a ser proporcional a ese versor. Fíjense que en el caso de tener cargas con el mismo signo, entonces la fuerza tenía la misma dirección, digamos, el mismo sentido que el versor R12, pero por supuesto, si las cargas tenían signo opuesto, ¿sí? En ese factor que está multiplicando al versor R12 hay un signo menos, y entonces eso quiere decir que va en la dirección contraria, ¿no? Entonces esa era una manera de escribir vectorialmente, ¿sí? la fuerza entre dos cargas. Por supuesto, digamos, por el principio de acción y reacción, sobre la carga 1 iba a haber una fuerza igual y contraria actuando, ¿no? Porque siempre, digamos, estas fuerzas se dan de a pares, ¿ok? Uno sobre cada una de las cargas, ¿sí? También habíamos dicho que, digamos, la expresión que tenía la fuerza electrostática era, digamos, muy parecida a la expresión para la fuerza gravitatoria, en el sentido que también en el caso de la interacción gravitatoria, digamos, la fuerza era inversamente proporcional al cuadrado de las distancias y proporcional al producto, digamos, de las masas, que, digamos, las masas de las partículas funcionaban como una especie, digamos, de carga, ¿sí? Asociada a la interacción gravitatoria, ¿sí? Sin embargo, la diferencia era que, por supuesto, las masas siempre son, digamos, cantidades positivas, ¿sí? Y la fuerza gravitatoria siempre es una fuerza atractiva, ¿ok? De manera que siempre la fuerza va en contra digamos, del sentido del versor que une, digamos, los dos cuerpos, ¿no? Y entonces por eso aparece ese signo menos adelante. Pero, digamos, lo demás era bastante análogo. Bueno, entonces, nosotros por ahora simplemente vamos a decir, o vamos a pensar, ¿sí? El campo eléctrico como, digamos, la fuerza, ¿sí? Que se ejerce sobre una carga de prueba, que vamos a llamar Q0, dividida por
por ella, ¿sí? Entonces, vamos a definir el campo eléctrico, ¿sí? E, simplemente como la fuerza que experimentaría una carga de prueba Q0, ¿sí? En el entorno de una distribución de cargas, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto, como la fuerza, digamos, la fuerza electrostática es un vector, entonces el campo E que estamos definiendo también va a ser un vector, ¿ok? Bueno, supónganse que yo tengo una distribución de cargas tal que, digamos, la suma de las cargas en una esfera, digamos, es esta Q mayúscula como aparece en la figura, ¿sí? Entonces, si yo le acerco mi carga de prueba Q0, esa carga de prueba Q0 va a experimentar, digamos, en este caso, la repulsión debido a todas las cargas que están en la esfera grandota, ¿sí? Algo que todavía no vimos, pero que después, digamos, posiblemente en la próxima clase vamos a demostrar, ¿sí? Es que cuando yo tengo una distribución de cargas, digamos, uniforme, ¿sí? Que tienen la forma de una esfera, la interacción, ¿sí? O el efecto de esas cargas es como si todas las cargas estuvieran concentradas en el centro de la esfera, ¿sí? Eso es, digamos, más o menos fácil de intuir en el sentido de que, está bien, cuando yo tengo una distribución de cargas, como la que aparece ahí, digamos, va a haber algunas cargas que están más cerca y entonces que van a, digamos, van a producir una fuerza mayor a las que están más lejos. Pero bueno, si la distribución es uniforme, ¿sí? Es, digamos, la densidad de carga es homogénea, entonces se compensan y entonces la fuerza neta es como si todo estuviera concentrado en el centro de la esfera, ¿ok? Entonces, digamos, la carga de prueba Q0 va a experimentar una fuerza que podemos calcular simplemente, digamos, usando la expresión de Coulomb, con el producto de las cargas, digamos, dividido el cuadrado de las distancias, y un versorcito que sale de Q grande hacia Q chica, ¿ok? Como las dos son positivas, digamos, tanto Q como Q0, entonces la fuerza repulsiva, la fuerza, digamos, ¿cómo se llama? Trata de alejar a la carga de prueba Q0, ¿ok? Y entonces el campo simplemente va a ser, digamos, cociente entre la fuerza y Q0, que, digamos, lo tenemos simplemente expresado ahí, ¿ok? Fíjense que como, digamos, en nuestra definición de campo estamos dividiendo por la carga de prueba. La carga es un escalar, es un número. El, el campo E, digamos, va a ser un vector que tiene la misma dirección que tiene la fuerza de Coulomb, ¿ok? Entonces, lo dibujamos superpuesto, ¿ok? Bueno, ahora fíjense, así como yo pude poner la carga de prueba en ese punto donde está, también podría haber puesto la carga, digamos, en cualquier otro punto, ¿no? Eh, por ejemplo, en el punto de abajo, ahí, digamos, la carga de prueba hubiera experimentado una fuerza que tiene, digamos, la dirección que está dibujada, ¿sí? Siempre en dirección radial, ¿no? Siempre en la dirección, digamos, de la recta que une digamos, las dos cargas, ¿sí? Y entonces el campo hubiera tenido esa otra dirección. Vale decir que, digamos, poniendo cargas de prueba en distintos lugares del espacio, lo que voy viendo es que asociado a cada punto del espacio va a haber digamos, un vector de campo perfectamente definido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es como que, digamos, el concepto de campo digamos, se abstrae un poquito de que esté o no ahí una carga para experimentar la fuerza.
¿sí? O sea, independientemente de que yo ponga la carga de prueba, de todas maneras, en todo el espacio alrededor de mi distribución de cargas va a haber definido, digamos, un campo eléctrico E, ¿ok? ¿Sí? Bueno, el campo eléctrico, fíjense, como es el cociente entre una fuerza, digamos, y una carga, digamos, lo vamos a medir, por ejemplo, en newtons, ¿sí? Que es la unidad con que medimos las fuerzas, sobre coulomb, ¿ok? Que es la unidad que usamos este, para medir las cargas, ¿sí? Y entonces, en cualquier situación donde haya cargas, donde haya, digamos, en distribuciones de carga, digamos, va a haber definido un campo eléctrico independientemente de que haya una, digamos, una carga para experimentar la fuerza asociada, ¿sí? Y entonces, acá vemos, digamos, distintas situaciones, digamos, donde hay, digamos, algún tipo de carga que producen campos y cuáles son los valores típicos de los campos generados por distintas situaciones. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Hasta acá está bien? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, le consulto una cosa. ¿Y cómo no? Em, eh, este valor de campo eléctrico, ¿qué sería como una medida del radio en el espacio en el cual se alcanza esa fuerza? Va a depender de la distancia, pero también va a depender de la cantidad de cargas, ¿sí? Que la estén generando, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujito que hicimos, el campo, ¿sí? Es función de la distancia, porque va como 1, digamos, sobre r cuadrado en este caso, ¿sí? Pero también depende de la cantidad de cargas, ¿sí? Si Claro. en la distribución de cargas yo tuviera el doble de cargas, el campo sería el doble de intenso. Ujú. Ahora vamos a ver que, digamos, uno puede tener no solo una distribución uniforme, digamos, esférica de carga, sino que uno puede tener distribuciones de cargas digamos, con una forma arbitraria, y en ese caso, digamos, el valor que va a tomar el campo va a ser distinto y la dependencia con la distancia también. ¿Ok? Pero Genial. vamos de a poquito, ¿sí? O sea, ahora lo que estamos pensando es como el campo debido a una carga puntual, ¿sí? Porque, digamos, incluso, por más que es una distribución, ¿sí? Yo estoy pensando como si fuera una carga que está en el centro de la esfera, ¿sí? Con valor Q mayúscula, y eso es lo que me está produciendo un campo, ¿ok? Bueno. Genial. Nosotros, como en la convención que vamos a usar para definir el campo, siempre estamos pensando que la carga de prueba Q0 es una carga positiva, ¿sí? Y entonces, fíjense, si la carga es positiva, entonces la fuerza es repulsiva, la fuerza tiende a alejar la carga de prueba, ¿sí? La carga Q0 respecto de la carga Q, y entonces el campo E apunta hacia afuera, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, si yo tuviera una carga negativa, ¿sí? La carga negativa haría que mi carga de prueba, digamos, experimentara una fuerza atractiva. Entonces la fuerza apuntaría, digamos, hacia la carga Q, ¿ok? Y entonces el campo tendría la dirección contraria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que el campo entonces va a depender de la distancia a la que estoy, de la cantidad de carga que tenga y del signo de esa carga. ¿Ok? Bueno. También digamos, esta manera de definir el campo, ¿sí? Va a ser válida solo en la medida en que la carga de prueba no altere o no modifique a la distribución de cargas que la generan. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjense, imagínense que yo tengo una carga de prueba
digamos, y la acerco a una distribución de cargas, a un, digamos, ¿cómo se llama? A un objeto que tiene una cierta carga, ¿sí? Ahora, si esa carga de prueba fuera muy grande, ¿sí? Una Q0', que fuera muy grande, ¿qué es lo que pasaría? Digamos, atraería a la distribución de cargas y las pondría más cerca, y entonces eso deformaría, ¿sí?, el campo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en lugar de tener la distribución original, digamos, las cargas se cambiarían de lugar y eso modificaría, digamos, el valor de la fuerza y por tanto del campo que producen. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a pensar siempre que nuestra carga de prueba es tan chiquita que no modifica, ¿sí?, que no modifica la distribución de cargas. ¿Ok? Y vamos a usar eso como para definir el campo eléctrico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Ok. Una cosa que vamos a, digamos, a utilizar mucho es el concepto de superposición del campo eléctrico, en el sentido que vamos a decir que el campo, digamos, debido a digamos, a un conjunto de cargas, ¿sí?, sobre un punto, va a ser la suma vectorial, digamos, de los campos que genera cada una de ellas. Es decir, si yo tengo digamos, un conjunto de cargas, ¿sí?, cada una de ellas va a generar una fuerza, ¿sí?, sobre mi carga de prueba. Entonces, claro, la fuerza total, ¿sí?, es la suma de cada una de esas fuerzas individuales. Y lo mismo pasa, digamos, va a pasar para el campo. El campo que va a experimentar, ¿sí?, mi carga de prueba debido a una distribución de cargas va a ser la suma, digamos, como vector de los campos, ¿ok?, que generarían cada una de ellas individualmente, ¿sí? Esto es así simplemente porque para las fuerzas vale el principio de superposición, ¿sí? Cuando yo tengo varias fuerzas actuando sobre un objeto, yo las sumo vectorialmente y, digamos, la fuerza neta, la fuerza resultante, es simplemente la suma vectorial de todas ellas. Como nuestro concepto de campos está definido a partir de, digamos, de la fuerza, entonces hereda digamos, ese principio de superposición. ¿Ok? Vamos, o sea, lo que estoy diciendo es que si yo tengo una distribución de cargas, Q1, Q2, Q3, etc., entonces el campo, debido a ellas, va a ser la suma de los campos que generaría cada una de ellas sobre mi carga de prueba, ¿sí? Y eso, digamos, lo podemos escribir, digamos, con esta notación de la sumatoria, que seguramente la deben haber visto antes, ¿sí? O sea, esto lo que quiere decir es que tengo una sumatoria para distintos valores de I, en este caso, bueno, los escribí de 1 a 3, ¿sí?, del valor del campo que generarían cada una de ellas. ¿Ok? Bueno. Bueno, veamos un ejemplo, digamos, de campos y superposición. Supónganse que tengo, como en la figura, una carga Q1 y Q2, ¿sí?, de signo opuesto, que están, digamos, sobre lo que yo definí como el eje X, ¿sí? Por comodidad, voy a suponer que tengo el origen de coordenadas en la carga Q1, ¿sí?, de manera que el eje X coincide, digamos, con la línea sobre la que están las cargas Q1 y Q2, y supónganse que yo quiero calcular cuál es el valor del campo que generan en un punto P que está sobre el eje Y a una distancia de 0,40 metros. ¿Ok? ¿Sí? Claro, para eso necesito saber cuánto es el valor de Q1 y Q2. Entonces, supónganse que la carga Q1 vale 7 microcoulombs y la carga 2 vale menos 5 microcoulombs. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a usar el puntero.
Entonces, yo podría pensar, ¿sí?, que, ya estoy, y yo puedo pensar que la carga Q1 entonces me va a generar, fíjense, una fuerza, digamos, que va a tener sobre el punto P, o sea, estoy pensando que tengo en el punto P, tengo una carga de prueba, Q0, ¿sí? Entonces, fíjense, la carga Q1, ¿sí?, le genera una fuerza que tiene esta dirección. La trata, digamos, de mover, digamos, en la dirección del eje Y positivo. Y bueno, y por supuesto, eso, digamos, eso me define, digamos, el campo. Si yo tengo una fuerza en esta dirección, entonces voy a tener un campo debido a la carga Q1 en esta dirección. Por otro lado, la carga Q2 es una carga negativa y entonces trata de atraer, digamos, a mi carga de prueba, trata de atraer a mi carga de prueba. Uy, se colgó el pointer. Desastre. Igual, digamos, hacia la dirección Q2. ¿Ok? Bueno. Uy, esto es un desastre. Bueno. Y entonces, la carga total, perdón, el campo total va a ser la suma vectorial de esos dos vectores E1 y E2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno. ¿Cómo tendríamos que calcular entonces esos, cómo tendríamos que calcular eso? Bueno, por un lado, yo sé que, digamos, el módulo de, del vector E1 va a ser simplemente, digamos, la carga Q1 sobre la distancia al cuadrado, ¿sí?, hacia mi punto de prueba, que es R1 al cuadrado, y, digamos, la constante de Coulomb, ¿sí? Fíjense, la distancia R1, ¿sí?, es 0,40 metros, la carga, digamos, son 7 microcoulombs, y entonces el módulo del vector E1 simplemente va a ser ese 3.9 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Y, bueno, ya me doy cuenta que está en la dirección del eje Y. ¿Ok? Por otro lado, fíjense, digamos, el campo E2, ¿sí?, va a tener un módulo que es, digamos, de nuevo, proporcional a la carga Q2, R2, digamos, inversamente proporcional a la distancia R2 al cuadrado, la constante de Coulomb, y eso me va a dar el valor del módulo del campo E2, ¿sí? Ahora, fíjense que el campo E2, digamos, tiene una componente en la dirección X y una componente en la dirección Y, ¿sí? En realidad una componente en la digamos, en dirección contraria a la dirección Y. ¿Ok? Entonces, E1, ¿sí?, como tiene solamente componente en la dirección del eje Y positivo, yo lo voy a poder escribir como el módulo de E1 que, digamos, calculé recién, en la dirección que llamé J, ¿sí? Ahora, E2 va a tener una componente en la dirección del eje X, ¿sí?, que va a estar dada por, digamos, E2 proyectado en la dirección X, o sea, E2 coseno de tita, ¿sí?, en la dirección del eje X, que es, digamos, que la represento con el versor y luego va a tener una componente, digamos, negativa en la dirección del eje Y, que es menos E2, ¿sí?, por seno de tita, ¿sí? Bueno, el coseno de tita, fíjense que, digamos, el coseno es, digamos, el cociente entre el cateto, digamos, opuesto al ángulo dividido la hipotenusa, ¿sí? A ver, vamos a ver si... Fíjense, este angulito tita, ¿sí?, que forma el vector E2, ¿sí?, con la dirección horizontal, que es la dirección del eje X, es exactamente el mismo que este ángulo acá, ¿sí?, porque son ángulos alternos internos entre paralelas.
¿de acuerdo? Otra manera de verlo, si quieren, es pensar lo siguiente, ¿no? Yo acá tengo definido, digamos, Q1, Q2 y el punto P definen un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque el ángulo donde está Q1 es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Como la suma de los ángulos internos, ¿sí?, de un triángulo suman 180, ¿sí?, y este es 90, entonces, digamos, el ángulo correspondiente al vértice donde está P, ¿sí?, va a ser 90 menos θ, ¿ok? O sea, va a ser el complementario, ¿sí?, de θ, ¿ok? Y entonces, digamos, como el ángulo, digamos, este ángulo de acá, ¿sí?, ¿ok?, es el complementario de θ, entonces este también es θ, ¿ok? Y fíjense, θ, el coseno del ángulo, es el, digamos, es el cateto opuesto, de 0,40, no, perdón, el coseno es el cateto adyacente, ¿sí?, de 0,30, ¿ok?, dividido, digamos, la hipotenusa, 0,5, ¿ok? Y por otro lado, ¿cómo que se llama? El seno de θ, en cambio, va a ser, como estaba diciendo recién, el cociente entre el cateto opuesto, el de 0,40, y la hipotenusa, que es 0,5. ¿Ok? Entonces, con eso, digamos, puedo calcular cuánto vale el vector E1 y el vector E2. ¿Ok? El campo, digamos, el campo total o el campo neto simplemente va a ser la suma de esos dos vectores, E1 y E2, ¿ok? Donde simplemente sumo componente a componente. En la dirección, digamos, X, o sea, la que va con el versor Y, solamente tenía una contribución, digamos, tengo, perdón, la suma de, digamos, las componentes, no, solamente tengo una contribución de E2, ¿no? En cambio, en la dirección Y, ¿sí?, que va con el vector J, tengo la suma de las dos. Entonces sumo y obtengo el campo, y si yo pusiera una carga Q en el punto P, digamos, sabría que la fuerza que experimentaría sería simplemente el producto, digamos, del campo E, que recién calculé, por la carga. ¿Ok? No sé si esto está claro. Sí, sí, sí. ¿Quieren que veamos alguna otra, digamos, algo de nuevo de esta discusión, o se entendió? Ok. O sea, la idea siempre es calcular, digamos, el campo debido a cada una de las cargas y sumarlas. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. Ok. Quedó eso tildado, la verdad que no sé cómo sacarlo. Bueno, otro concepto que vamos a, digamos, a utilizar bastante es el concepto de dipolo eléctrico, ¿sí?, y el campo asociado a un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico simplemente son un par de cargas eléctricas opuestas, ¿sí?, cargas eléctricas de signo opuesto, que están separadas por una distancia fija d, ¿sí? Esta idea de dipolo nos va, digamos, sirve, por ejemplo, para modelar muchas moléculas, ¿sí? Porque en las moléculas, en general, siempre hay, digamos, están compuestas por, digamos, componentes que tienen cargas eléctricas distintas y están a una distancia fija. ¿Ok? Entonces, supónganse que tengo estas dos cargas ahora separadas a una distancia 2A, ¿sí? Digamos, a las cargas simplemente las llamo Q y menos Q, ¿sí?
porque son opuestas, y entonces, como en el otro caso, fíjense que, digamos, cada una de ellas va a generar un campo, ¿sí? Eh, que en el caso de la carga, digamos, positiva, digamos, sería un campo que sale, digamos, como los rayos del sol, desde Q en todas direcciones, ¿sí? Hacia afuera, pero en el caso de menos Q, como es una carga negativa, digamos, sería digamos, un campo que va hacia la carga Q, ¿sí? Bueno, como está representado ahí en el dibujo, ¿sí? Y por supuesto, el campo neto producido es la suma de esos dos vectores, ¿sí? Y en el caso en que yo estoy, digamos, poniendo mi carga de prueba en un punto P, ¿sí? Que está, digamos, equidistante de las dos cargas, fíjense que, digamos, la componente en la dirección Y de los campos E1 y E2 van a ser iguales y contrarias, van a ser opuestas, de manera que el campo resultante tiene solo la dirección de X. ¿Ok? Bueno, en particular, bueno, yo por supuesto puedo calcular, digamos, los campos para cualquier punto del espacio, ¿sí? Pero es interesante ver que justo cuando estoy en este punto que está, digamos, equidistante de las dos cargas, ¿sí? Entonces ahí las componentes en la dirección Y se anulan y, digamos, el campo E tiene solo la dirección del eje X. ¿Ok? Bueno, justamente por la simetría, dada que las cargas son iguales, digamos, y contrarias, ¿sí? Son cargas opuestas y están a la misma distancia, entonces los módulos, ¿sí? De los campos E1 y E2 van a ser iguales, ¿ok? Aunque apuntan en direcciones distintas, ¿sí? El módulo simplemente va a ser la constante, digamos, de Coulomb, el valor, digamos, del módulo de la carga, que es la misma, mismo para las dos, y, digamos, dividido el cuadrado de la distancia, que también, digamos, es el mismo para los dos. ¿Ok? Fíjense que la distancia esta R, ¿sí? Yo la puedo, digamos, escribir como, digamos, sería la hipotenusa, digamos, de un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene como lados A e I, ¿sí? Entonces, simplemente R cuadrado es A cuadrado más I cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el campo como vector va a ser la suma vectorial de E1 y E2, donde, digamos, no solo tengo en cuenta cuánto vale su módulo, sino la orientación que tiene en el espacio. ¿Ok? Entonces, fíjense que, digamos, como tanto E1 y E2, ¿sí? Forman el mismo ángulo con la dirección horizontal, el mismo ángulo θ, entonces las proyecciones en el eje Y van a ser iguales y contrarias y se van a cancelar. ¿Ok? Por eso la componente digamos, en la dirección del versor J, ¿sí? Va a ser 0. Mientras que en la dirección, digamos, del versor Y, ¿sí? Que es la dirección del eje X, yo lo que voy a tener es la suma, ¿sí? De la proyección de 1 en la dirección de X, que sería E1 por coseno de θ, ¿sí? Más, digamos, la proyección de E2 en la dirección del eje X, que también es E2 coseno de θ, y como E1 y E2 son lo mismo, entonces el campo simplemente va a ser 2E1 coseno de θ. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense que el coseno de θ, de nuevo, lo puedo escribir como, digamos, el cateto adyacente sobre, digamos, la hipotenusa, o sea, A sobre R, ¿ok? Y R, acabamos de ver, es la raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado, y entonces, finalmente, tengo expresado el valor del campo, ¿sí? En función de la distancia
entre las cargas, ¿sí? A cuadrado, ¿sí? Y la distancia a la que está, digamos, el punto P del, digamos, del eje definido por el dipolo, esta distancia I, ¿ok? Bueno, entonces este sería, digamos, el valor que toma el campo eléctrico a una distancia I del dipolo sobre, digamos, ¿cómo que se llama? Sobre un eje, ¿ok? Que está equidistante de las dos cargas, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Muy bien. Fíjense que si, digamos, si yo estuviera, digamos, a una distancia del dipolo muy grande comparada con el, digamos, con el tamaño del dipolo, o sea, si I fuera mucho más grande que A, entonces en la expresión, digamos, que obtuve, en particular en el denominador, ¿sí? A cuadrado sería despreciable frente a I cuadrado, y entonces, digamos, podría aproximar el valor del campo simplemente, digamos, como 2Q por A sobre I al cubo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces fíjense que en este caso, ¿sí? El valor que toma el campo eléctrico no es, digamos, no va como la inversa, ¿sí? Del cuadrado de las distancias, como en el caso de la carga puntual, sino que, digamos, la dependencia es distinta, ¿sí? La dependencia es distinta porque la distribución de cargas es distinta, ¿ok? Y entonces, en lugar de tener una dependencia con la distancia como si fuera, digamos, cuadrática, es cúbica, ¿ok? Eso es simplemente porque, digamos, tengo una configuración de cargas distintas, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, este punto me está volviendo loco. Bueno, supongamos que, digamos, quisiera calcular el campo que genera, digamos, no digamos, una carga puntual o una suma de cargas puntuales, sino que yo tuviera una distribución continua de cargas, ¿sí? Claro, digamos, habíamos visto la clase pasada que en realidad las cargas están cuantizadas y siempre, digamos, van a ser, digamos, cargas, siempre yo voy a tener cargas puntuales. Sin embargo, en muchas situaciones, digamos, donde la distancia entre las cargas es pequeña comparada con la distancia a la que yo estoy de las cargas, ¿sí? Tiene sentido pensar en una distribución continua de cargas. O sea, es como que yo no tengo la resolución suficiente para ver que, digamos, en realidad son un montón de cargas puntuales y entonces yo puedo pensar que tengo una distribución de carga continua, ¿sí? Eso sobre todo, digamos, muchas veces facilita hacer la cuenta, ¿sí? Entonces supónganse que yo tengo una distribución de carga continua, ¿sí? Entonces, para calcular el campo debido a esa distribución de carga continua, simplemente lo que tendría que hacer es dividir esa distribución continua en pedacitos y calcular, digamos, para cada uno de esos pedacitos cuánto vale, digamos, el campo. Y luego sumar sobre todos ellos. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que, digamos, cada, digamos, cubito delta Q, ¿sí? Que yo, en el que yo dividí, digamos, la distribución de carga completa, ¿sí? Me genera, digamos, un campo delta E, ¿sí? Para cada uno de esos cubitos elementales, digamos, yo puedo pensar que es como que toda la carga delta Q está concentrada en el centro del cubito y entonces me genera una carga, perdón, me genera un campo simplemente como el de una carga puntual, ¿sí? Y entonces el campo total va a ser la suma, digamos, de
los campos generados por cada partecita, ¿sí? Y bueno, y por supuesto va a ser más preciso cuanto más chiquitos sean, digamos, los pedacitos en los cuales yo dividí a mi distribución de cargas, ¿ok? Y entonces eso justamente, digamos, es un integral, ¿no? O sea, la suma de todos esos pedacitos, ¿ok? Dividiendo, digamos, por el cuadrado de la distancia a mi punto de prueba, digamos, es justamente, digamos, la definición de integral, ¿ok? Y entonces, para cualquier distribución de carga, yo tendría que, ¿cómo se llama? Proceder de esta manera, integrando, que es sumando cada una de las contribuciones elementales, ¿sí? En general, digamos, cuando yo tengo una carga que está uniformemente distribuida, puedo definir, digamos, una densidad volumétrica de carga, ¿sí? Que simplemente va a ser, digamos, la carga total dividido el volumen total del cuerpo, digamos, donde está esa carga, ¿sí? También voy a poder definir una densidad superficial de carga, que es la cantidad de carga por unidad de superficie, sigma, ¿sí? Lo mismo. Y también, fíjense, puedo definir, digamos, una densidad lineal, está mal escrito, lineal de carga, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tengo carga distribuida sobre un hilo, ¿sí? Imagínense que, digamos, tengo digamos, un conductor que tiene una forma de hilo y resulta despreciable, digamos, la sección del hilo, ¿sí? Entonces puede ser, vamos a ver que es interesante ver, digamos, las cosas en términos de la distribución lineal de carga. Por supuesto, si la carga no es uniforme, ¿sí? Imagínense que hay regiones donde hay, digamos, hay mucho más carga, digamos, por unidad de volumen, entonces, digamos, la densidad de carga no va a ser la carga total sobre el volumen total, sino la carga que haya en cada punto, ¿sí? Dividido, digamos, un volumen elemental, ¿ok? Lo mismo, digamos, voy a poder definir una densidad superficial de carga, pero va a variar punto a punto, y lo mismo una densidad lineal de carga que va a variar punto a punto, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a un ejemplo. Supónganse que tengo, ¿sí?, una barra, ¿sí?, de longitud L, que, que tiene, digamos, que está cargada uniformemente, ¿sí? Y entonces puedo pensar que cada pedacito de la barra de longitud diferencial de X va a tener, digamos, una carga diferencial, digamos, de Q, ¿sí? Tal que, digamos, si la distribución es, digamos, es homogénea, la cantidad de carga que voy a tener, ¿sí?, en cada pedacito de longitud diferencial de X va a ser lambda, digamos, por diferencial de X, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el campo, digamos, que me genera, ¿sí?, esa barra cargada, digamos, yo lo que tendría que hacer es dividir esa barra en pedacitos diferencial de X, calcular para cada uno de esos pedacitos cuál es el campo que produce, y entonces luego sumarlos todos para ver cuál es el campo total generado. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, imagínense que estoy mirando ese pedacito que está, digamos, marcado en celeste, que tiene una longitud diferencial de X, ¿ok? Y entonces, que tiene una carga diferencial de Q, ¿sí? Y entonces, para el punto P, ¿sí?, que está, digamos, a una distancia X, ¿ok?, de ese pedacito de la barra, digamos, yo voy a tener, digamos, un campo, ¿sí? Y ese campo, digamos, fíjense, estoy pensando que la distribución de carga es positiva,
¿sí? Entonces el campo, digamos, va en la dirección, digamos, contraria al eje X, como está graficado en la figura, ¿no? Porque, digamos, siempre estoy pensando, digamos, que mi carga de prueba es positiva, ¿ok? Entonces, si yo tuviera que escribir, digamos, el valor del campo generado por ese pedacito, ¿sí?, de la barra, entonces diría que, bueno, es la carga sobre el cuadrado de la distancia, que es este x cuadrado, y tiene la dirección, digamos, contraria al eje x. Entonces pongo el versor menos y, ¿ok? Entonces, esa sería la contribución de ese pedacito de la barra, ¿sí? Por supuesto, como, digamos, digamos la densidad lineal de carga es, digamos, dq, sí, sería dq sobre x, esto, digamos, está mal, ¿no? Dq sobre x, entonces puedo escribir dq como lambda diferencial x, ¿sí? Y si la distribución es homogénea, digamos, la densidad lineal de carga sería q sobre L, ¿ok? Q sobre la distancia total. ¿Se entiende esto, digamos? ¿Ok? ¿O es muy confuso? Profe, yo le pregunto, en esas dos expresiones está menos y versor. Ese menos es porque apunta, digamos, hacia los negativos en esos ejes, Claro. pero puede salirse de ahí y estar, en vez de en el versor, estar en el valor numérico que dé eso. Digamos, menos constante de q sobre x cuadrado y versor. No sé si entiendo la pregunta. En este caso, digamos, fíjense, el punto de prueba, ¿sí?, el punto donde estoy mirando el campo está a la izquierda de esa carguita elemental, ¿sí? Estoy suponiendo Sí. que la carga es positiva y entonces la fuerza sería, digamos, repulsiva e iría en contra de la dirección X, ¿sí? Por eso la escribo como, digamos, como menos I, ¿sí? O sea, el versor E está en la dirección contraria al eje X, ¿sí? La dirección del eje X es el versor I, y por eso aparece un signo menos. No sé si eso es lo que me estabas preguntando. Sí, 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 está bien. Ok. A ver, ya vamos a hacer una corrección, porque esto está mal. Sí, ya. Ok. ¿Sí? Bien. Porque ya me pone nervioso. Ay, se me fue la porquería esa. A ver. Bueno, y también se entiende, digamos, en general, la densidad lineal de carga lambda sería dq sobre x, o sea, la cantidad de carga que hay, digamos, en el intervalito, digamos, de x, ¿sí? Ahora, como es, digamos, si la distribución es homogénea, entonces puedo tomar, digamos, la carga total y dividirla por la longitud total, ¿ok? Y eso también me va a dar, digamos, la densidad lineal de carga, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que si la carga, digamos, si la barra tuviera carga negativa, es decir, Q, digamos, fuera menor que 0, entonces lambda sería menor que 0, y entonces ahí sí, el campo E apuntaría en la dirección positiva del eje X, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, si yo quisiera calcular cuál es el campo total debido a toda la, digamos, la barra cargada, entonces lo que tendría que hacer es sumar cada uno de los, digamos, de los campos que genera cada pedacito de la barra, ¿sí? Y esa suma sería justamente la integral de la expresión que obtuve para, digamos, el campo debido al
pedacito diferencial X, ¿ok? Entonces tendría que integrar entre, digamos, entre A y L más A, ¿ok? La expresión anterior, ¿ok? Y eso me daría el campo total, ¿ok? Fíjense que, digamos, la constante, digamos, de Coulomb no depende de X, ¿sí? Entonces sale fuera de la integral. Lambda, la distribución de carga, si, digamos, si la distribución es uniforme, entonces la densidad lineal de carga es constante, no depende del punto que yo estoy mirando, y entonces también sale fuera de la integral, ¿ok? Y entonces, digamos, lo que tengo que integrar, lo único que me queda dentro de la integral es el diferencial de x sobre x cuadrado. Ahora la primitiva de 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x, y entonces los tengo que evaluar entre, digamos, los extremos de la integral, ¿sí? Bueno, y eso, bueno, me da esto que está acá, este valor, ¿sí? Fíjense que yo puedo sumar esas dos fracciones, ¿sí? Tomando un denominador común, y eso me reduce la expresión de esta manera. De manera que el campo, debido a toda la distribución de carga, ¿sí? Sería esto que está acá, ¿ok? Que depende de A y de L, ¿sí? De esta manera, ¿ok? Bueno, entonces esto sería, digamos, el campo debido a esta distribución lineal de carga cuando lo miro en un punto a una distancia A sobre la recta, digamos, que define la barra, ¿sí? Fíjense que yo podría haber calculado lo mismo para cualquier otro punto del espacio, ¿sí? En particular, podría haber calculado para un punto, digamos, que no está sobre el eje X, sino que está, digamos, a un valor de Y distinto de 0. Pero en ese caso, ¿qué es lo que hubiera pasado? Fíjense, lo que hubiera pasado es que, digamos, la dirección del campo, digamos, no hubiera sido tan simple, no hubiera sido en dirección horizontal, ¿ok? Sino que hubiera tenido una componente en la dirección horizontal y una componente en la dirección vertical, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, digamos, yo quiero ver cuál es el valor digamos, del campo en este punto, que no está sobre el eje X, entonces tendría que haber calculado, ¿sí? Digamos, cuál es, ¿sí?, el valor del campo en este punto. Y entonces el campo hubiera tenido, no sé, una dirección, digamos, en una dirección que no es horizontal. O sea, hubiera tenido una componente en X y hubiera tenido una componente en Y, ¿sí? Y cuánto es la componente en X y la componente en Y hubiera dependido, digamos, de dónde estoy mirando en la barra, ¿ok? ¿Por qué? Porque digamos, al variar, ¿sí? El punto que estoy mirando, el cachito diferencial X, ¿sí? Me va a variar entonces la orientación que va a tener el valor del campo. Se puede calcular, pero va a ser mucho más complicado, ¿ok? Pero, digamos, vamos de a poco, ¿ok? Bueno, ¿hasta acá estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe, sí. Bueno, a ver. Muy bien. Bueno, por supuesto. Fíjense que en la expresión que me quedó, cuando hice el cálculo, me queda lambda, digamos, por L. Pero lambda por L, si yo miro, digamos, acá, digamos, lambda por L sería igual a Q. Entonces, el valor, y Q es, digamos, la carga neta que tiene toda la barra. ¿Ok? Entonces, lo puedo escribir en función de digamos, de la carga total que tiene la barra, ¿sí? Ahora, supónganse que
en lugar de una barra, lo que tengo es un anillo, como el que muestra la figura. Y ese anillo tiene, digamos, también una distribución de carga, digamos, uniforme. ¿Ok? Entonces, de nuevo, para calcular, ¿sí?, el campo que genera ese anillo, yo lo que tendría que hacer es, digamos, dividir el anillo en pedacitos, digamos, pedacitos suficientemente chiquitos, diferencial de Q, calcular, ¿sí?, el efecto, ¿sí?, de, digamos, el diferencial de Q sobre un punto que yo quiera en el espacio, ¿sí?, y luego sumar, ¿sí?, sobre cada uno de los pedacitos que tiene el anillo para obtener el campo total generado. ¿Sí? ¿Se entiende? En particular, fíjense que, digamos, ahora, digamos, un pedacito del anillo diferencial Q que está en la parte más alta, ¿sí?, digamos, genera un campo diferencial E en el punto P que, digamos, como les decía antes, tiene una componente en el eje X y una componente perpendicular al eje X. ¿Sí? El eje X acá está dibujado como es un eje que pasa, digamos, por el centro del anillo. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que entonces, cuando yo tenga que sumar, voy a tener que sumar tanto la componente en X que tiene cada uno de los que me genera cada pedacito del anillo, como las componentes en Y. ¿Sí? Sin embargo, fíjense que para este eje que pasa por el centro del anillo, voy a tener, digamos, una cancelación importante. ¿Por qué? Porque cuando yo mire, ¿sí?, digamos, el campo que genera un pedacito del anillo, ¿sí?, que está, digamos, en las antípodas del primero que yo miré, ¿sí?, digamos, este punto, está bien, va a generar sobre el punto P, digamos, un campo que va a tener esta dirección, ¿no?, la dirección de la recta que une este pedacito con mi punto de prueba, ¿sí? De nuevo, este campo va a tener una componente en X y por simetría, fíjense que va a tener una componente en la dirección perpendicular que va a ser igual y contraria a la del, digamos, a la del pedacito que está en la antípoda. ¿Sí? Entonces, la componente perpendicular al eje de este pedazo se va a cancelar con la componente perpendicular al eje, digamos, del punto opuesto. Y así, digamos, la componente perpendicular de este punto se va a anular con la componente perpendicular de este otro punto. Y entonces todas las componentes perpendiculares se van a cancelar y finalmente digamos, el campo resultante va a ser la suma de las componentes en la dirección en X. ¿Ok? Porque todas las componentes perpendiculares se anulan. ¿Sí? Digamos, esta idea de usar la simetría que tiene el problema para simplificarlo, digamos, va a aparecer muchas veces. ¿Ok? Digamos, el asunto es ponerse, digamos, en la situación de aprovechar al máximo la simetría que tiene el problema, digamos, y calcular lo menos posible, ¿sí?, las cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, si yo quisiera calcular, digamos, el campo debido a ese pedacito del anillo diferencial Q, entonces voy a tener que tener en cuenta la carga, la distancia que hay entre, digamos, esa carga diferencial Q y el punto, digamos, donde yo pongo mi carga de prueba, ¿sí? La distancia esa es r cuadrado, que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene como catetos A, el radio del anillo, y X, la distancia, digamos, del anillo al punto, digamos, que estoy considerando, ¿sí? Y ese campo tiene una componente
en la dirección del eje X, ¿sí? Que es el módulo del campo por coseno del ángulo, ¿sí? Y una componente en la dirección perpendicular, que digo va a ser irrelevante porque cuando sume sobre todos los pedacitos del anillo, se van a ir, digamos, cancelando entre ellas. ¿Ok? Entonces, la única que va a ser relevante va a ser la componente en la dirección del eje X. ¿Sí? Fíjense que el ángulo θ, ¿sí? Digamos, el ángulo θ, o en particular el coseno del ángulo θ que necesito, es, de nuevo, por definición de coseno, el cateto, digamos, adyacente X, ¿sí? Dividido la hipotenusa R. ¿Ok? Digamos, y R va a ser la raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado. ¿Ok? Y entonces, el campo E total va a ser, digamos, la integral, ¿sí? ¿Ok? Digamos, sobre cada uno de los pedacitos, o sea, la suma sobre cada uno de los pedacitos del anillo, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, que están todos a una distancia r cuadrado, ¿sí? Y que, digamos, las tengo que proyectar con el valor del coseno de θ, que vale x sobre r. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿sí? Que tanto x como r están fijos, ¿sí? No, digamos, son los mismos, digamos, valen lo mismo para, digamos, los distintos puntos sobre el anillo. ¿Ok? Entonces, salen fuera, digamos, de la integral, ¿sí? Y el r en particular, como habíamos dicho antes, es la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Entonces, eso que está ahí, fíjense, sale todo fuera de la integral y lo único que tengo que hacer es hacer la integral en diferencial Q, o sea, la suma de las cargas, y eso es, digamos, simplemente la carga total. Y entonces, de esa manera, digamos, lo que estoy obteniendo es el campo que genera, ¿sí?, este anillo en un punto que está a una distancia X, ¿sí?, sobre el eje, digamos, que pasa por el centro del anillo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, sí, profe, de acuerdo. Ok. Pregunten, si algo no entienden, pregúntenme. ¿Ok? En serio. Bueno. Bueno, ahora, fíjense que yo podría usar, digamos, esta idea, ¿sí?, de dividir un objeto en pedacitos, entonces, para calcular el campo, ¿sí?, que produce ese objeto simplemente como la suma de pedacitos, ¿sí? Y en particular, podría agarrar, ¿sí?, y pensar que un disco, ¿sí?, este plato que está dibujado acá en la figura, yo lo podría pensar como que es una suma de anillos como el que acabo de calcular. ¿Se entiende? O sea, podría pensar, digamos, que el plato, ¿sí?, va a ser una superposición de anillos como los que acabo de calcular. ¿Ok? Fíjense que, digamos, el anillo más oscuro, que está dibujado ahí sobre el disco, ¿sí?, va a tener una superficie que yo podría aproximar como, ¿qué cosa? La longitud, ¿sí?, de la circunferencia, o sea, pi por diámetro, 2pi por r, ¿sí?, por el espesor diferencial r, ¿sí?, del anillo. ¿Ok? Esto, digamos, va a ser una buena aproximación a la superficie cuando el diferencial de R sea bien chiquitito. ¿Ok? Sea arbitrariamente chiquitito, ¿no? Entonces, yo podría pensar, ¿sí?, que el disco es, digamos, como una suma, o si quieren, una integral, ¿sí?, de
anillos infinitesimalmente, de un espesor infinitesimalmente chico, ¿ok? Diferencial R, ¿ok? Ahora, la carga que tiene cada uno de estos anillos más oscuros, ¿sí? Yo la puedo escribir como, digamos, la carga superficial, es decir, la carga por unidad de superficie, por la superficie del anillo, ¿sí? Entonces, la carga por unidad de superficie la habíamos llamado sigma, ¿sí? Y, digamos, la superficie del anillo es 2pi por r por diferencial de r, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Entonces, Profe, ¿lo puedes sí, repetir? sí, a ver, o sea, lo que estoy tratando de hacer es pensar el disco, ¿sí? Como una suma de anillitos, ¿sí? De un espesor muy, muy chiquitito, ¿ok? Fíjense, el anillo tiene un espesor diferencial de R, ¿ok? Y entonces yo voy a decir, voy a tratar el disco como si fuera una suma de anillos, digamos, con un ancho diferencial de R muy, muy chiquitito, ¿ok? Ahí hay dibujado uno, pero imagínense que yo fuera haciendo hacia adentro, hacia el centro del disco, otros anillos, digamos, con un radio R chiquitito, digamos, cada vez más chico y con un espesor diferencial de R. Entonces, lo que digo es que el espesor, perdón, la superficie de cada uno de esos anillos, ¿sí? Va a ser la longitud de la circunferencia, ¿sí? Del anillo, que es 2pi por r, ¿sí? Multiplicado por el espesor diferencial de R. Eso me diría cuánto es, digamos, la superficie de cada uno de los anillitos con que yo formo mi disco. ¿Eso está bien? ¿Eso se entiende? Sí, hasta ahí estamos perfectos. Sí, Bueno, sí. ahora, cada uno de esos anillitos va a tener una carga, ¿ok? Que yo la voy a llamar diferencial de Q, ¿ok? Y esa carga que tiene cada uno de los anillos, ¿sí? Va a ser el producto de la densidad superficial de carga sigma por la superficie que tenga el anillo. ¿Sí? ¿Ok? Acuérdense, yo puedo definir justamente una densidad superficial de carga que es, digamos, si quieren, la carga por unidad de superficie. ¿Ok? Entonces, la carga que tiene cada anillo es el producto de esa densidad superficial sigma por la superficie que tenga el anillo, de ese. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿O no? Sí, perfecto. ¿Ok? Ahora, digamos, como ds es 2pi por r diferencial de r, entonces dq, la carga del anillo, va a ser 2pi por r diferencial de r por sigma, que es la carga por unidad de superficie. ¿Ok? ¿Sí? Sí, genial. ¿Ok? Ahora, fíjense, yo ya sé cómo es el campo, ¿sí? Que genera un anillo, ¿sí? Que tiene un cierto valor de carga, porque es lo que acabo de calcular hace un ratito, ¿sí? El campo que genera un anillo era el problema anterior, ¿sí? Entonces, ahora, ¿sí? Cada uno de los anillos en los que yo dividí el disco va a tener una contribución, digamos, al campo en el punto P a una distancia X, que es lo que calculé en el ejercicio anterior. ¿Sí? Donde lo que antes llamaba A, ahora lo voy a llamar R, ¿ok? Y, digamos, lo que antes llamaba X sigue siendo X, ¿se entiende? Y lo que antes llamaba Q grande, ahora es DQ. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No? Sí, sí, ahora sí, profe. O sea, yo lo que estoy diciendo es que, digamos,
uso el resultado del ejercicio anterior que me dice cómo es, digamos, el campo generado por un anillo con carga Q a una distancia X, ¿sí? Y con un radio A, digamos, ahora eso lo traduzco, y entonces para cada pedacito en los cuales yo divido el disco, voy a tener una contribución del campo diferencial E, ¿sí? Que tiene una carga diferencial Q, que corresponde a lo que antes llamaba Q, que tiene, digamos, un radio R, que corresponde a lo que antes llamaba el radio A, ¿ok? Y que está a una distancia X como antes. Esta es la misma, digamos, es la misma expresión que me producía este anillo, ¿sí? Sobre este punto, digamos, es lo mismo para este otro anillo que tengo dibujado acá y que es parte de mi disco, ¿ok? Entonces ahora lo que tendría que sumar es, digamos, los campos correspondientes a los distintos, digamos, anillos que me faltan para completar el disco, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es justamente integrar eso. Fíjense, acá lo único que reemplacé fue diferencial de Q, ¿sí? El diferencial de Q, o sea, la carga, simplemente en términos de lo que habíamos calculado antes, de la densidad superficial y de la superficie del, digamos, del anillito. ¿Ok? Bueno, ahora, eso sí, ahora lo tengo que integrar, lo tengo que sumar para todos los anillos que me forman mi disco, mi plato, ¿sí? Y entonces eso va a ser un integral que va entre 0, digamos, y R, ¿ok? O sea, lo que estoy haciendo es pensando que tengo una sucesión, digamos, de anillos que arrancan desde 0, con un radio muy, muy chiquito, hasta el radio R, ¿ok? Y el campo total simplemente va a ser la suma de todos ellos, ¿sí? Que es una integral, y bueno, es una integral que está en tablas, se puede resolver, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que al escribir la carga diferencial de Q en términos de diferencial de R, entonces ahora sí yo puedo hacer una, digamos, esa integral y obtener el resultado. ¿Ok? ¿Sí? Digamos, esta integral es una integral donde la variable es R, ¿sí? Porque varía entre 0 y R mayúscula, ¿sí? Y todo lo demás son constantes, ¿sí? K sub B, la constante de Coulomb, 2pi, que es un número, sigma, que es la distribución, digamos, superficial de carga, x, que es la distancia a la que yo estoy, digamos, separado del disco, y entonces tengo que hacer ese integral, ¿sí? Y bueno, el resultado es eso que está ahí, ¿ok? Y en particular, fíjense que si R es muy grande comparado con X, ¿sí? O sea, si R, el radio del disco, fuera muy, muy grande comparado con la distancia a la que estoy del disco X, entonces el segundo término, este segundo término, digamos, sería 0, ¿no? Porque R sería muy grande comparado con X. Entonces esto tiende a 0, y entonces esto que está acá es un 1, y entonces el valor del campo, ¿sí? Es simplemente proporcional, digamos, a la densidad de carga superficial, ¿sí? Y es constante. Fíjense, me desapareció, ¿sí? ¿Esto a qué correspondería? Correspondería, digamos, a tener un plano, digamos, cargado, que es, digamos, a los efectos prácticos es infinito, ¿ok? Porque yo lo que estoy diciendo es que R es muy grande comparado con la distancia X a la que yo estoy de ese plano, ¿sí? Entonces, es como, digamos, una pulguita, ¿sí? Que se acerca a digamos, a una superficie de carga que es indefinidamente grande, ¿ok? Y entonces, lo que vemos, digamos que es interesante, es que ese campo, ¿sí? Es constante, no depende de la distancia
X a la que yo estoy del plano. ¿Ok? ¿Se entiende? Digamos. ¿Sí o no? Sí, sí, se entendió perfecto. Entonces, cuando yo tengo un plano, digamos, que es infinito, o sea, indefinidamente grande, digamos, con una distribución de cargas, eso me produce un campo eléctrico que es, digamos, constante, ¿sí? Que es constante y es simplemente proporcional al, digamos, a la densidad superficial de carga, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Fíjense que, digamos, cuando nosotros introdujimos la ley de Coulomb, ¿sí? Habíamos dicho que podíamos escribir la ley de Coulomb en términos de la constante K sub B o también en términos de otra constante que habíamos llamado permitividad, ¿sí? Tal que la constante de Coulomb era 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces, fíjense que en términos de esa constante de permitividad, ¿sí? La expresión que me queda para el campo es tanto más sencilla, ¿sí? Fíjense, el campo sería la densidad superficial de carga, sigma, sobre 2 epsilon 0, ¿no? La permitividad. ¿Ok? Y fíjense que el campo tiene la dirección, digamos, X, ¿sí? O sea, la dirección perpendicular al plano, ¿ok? Y entonces, en este caso, digamos, solo tengo campo en la dirección perpendicular al plano, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, bien. El otro concepto que, digamos, vamos a utilizar es el concepto de línea de campo, digamos, y simplemente van a ser líneas, digamos, que en cada punto del espacio, digamos, coinciden con la dirección que tiene el campo E, ¿ok? O sea, son líneas, ¿sí? Cuya tangente, ¿sí? Es el campo E en ese punto, ¿ok? O sea, es una forma, digamos, de visualizar, ¿sí? La dirección entonces que va a tomar el campo. ¿Ok? Fíjense, nosotros vamos a definir estas líneas de campo, ¿sí? Entonces, tal que el vector E, el vector de campo eléctrico, es tangente a la línea, digamos, en cada punto, ¿sí? Entonces voy a tener que dibujar una línea tal que si yo miro en esa línea un punto particular, trazo la tangente, digamos, a la línea y eso, digamos, me define la dirección en la que apunta, digamos, el campo eléctrico E. La otra característica que voy a decir, digamos, es que voy a dibujar estas líneas tal que el número de líneas por unidad de área sea proporcional, digamos, a la magnitud de E. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más grande sea, digamos, el módulo de E, ¿sí? Cuanto más intenso sea el campo, yo voy a tener más líneas por unidad de área. ¿Ok? Por otro lado, digamos, voy a dibujar las líneas tales que empiecen en la carga positiva, ¿sí? Y terminen en, digamos, la carga negativa. ¿Okay? O sea, que salgan de las cargas positivas y que lleguen, digamos, a las cargas negativas. ¿Ok? Y el número de líneas partiendo de una carga positiva va a ser proporcional al módulo. O sea, cuanto más intenso, digamos, sea el campo, entonces voy a tener más líneas, ¿sí? Partiendo de esa carga. En realidad, cuanto más grande sea la carga, entonces voy a tener más líneas. Y finalmente, digamos, una característica que van a tener estas líneas es que las líneas estas nunca se van a cruzar. ¿Por qué no se van a cruzar? Bueno, es lo mismo que pasaba con las líneas de flujo, digamos, en fluidos, ¿no? Yo no puedo tener dos líneas que se crucen. ¿Por qué? Porque entonces en ese punto, digamos, tendría, digamos, dos tangentes,
¿ok? Una asociada a cada línea, entonces tendría, digamos, 2 valores de campo eléctrico. Y eso no podría ser, porque el campo, nosotros sabemos que está definido, digamos, por la distribución de cargas y es único, ¿ok? Entonces las líneas no se pueden cruzar, ¿ok? Está más o menos claro, entonces, las condiciones con que yo voy a dibujar mis líneas de campo. Bueno, veamos un ejemplo. Supónganse que tenemos una carga positiva, ¿sí? Como en, digamos, el dibujito que tiene A, el primer dibujito de más a la izquierda. Entonces, las líneas de campo, fíjense, van a ser, digamos, rectas que salen de la carga positiva en todas direcciones, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque yo sé que, digamos, el campo, digamos, tiene la dirección radial, ¿ok? En todas direcciones y sale de la carga positiva. En cambio, como en el caso B, digamos, si yo tengo una carga negativa, entonces las líneas de campo van a llegar a la carga negativa, ¿ok? ¿Sí? Fíjense que, digamos, siempre piensen, digamos, que el campo es algo, ¿no? Que si yo pongo una carga de prueba Q0 en el espacio, eso me va a decir hacia dónde apunta la fuerza debido a la carga digamos, a la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi carga de prueba en cualquier punto del espacio alrededor de la carga positiva, yo voy a tener una repulsión en la dirección radial, ¿sí? ¿Ok? Entonces, las líneas de campo, digamos, son tangentes a la dirección que tiene que tener, la tangente de las líneas de campo tiene la dirección del campo y de la fuerza, ¿ok? Y entonces por eso son radiales, ¿ok? En el caso positiva son hacia afuera, en el caso negativa son hacia adentro, ¿sí? La foto que se ve en la tercera figura es, digamos, la disposición que toman, digamos, imagínense unos hilos, ¿sí? Ligeramente cargados en la proximidad de una carga eléctrica. Lo que harían es orientarse así, digamos, en todas direcciones, tratando de, digamos, de escaparse de digamos, de la carga, ¿okay? Entonces, a veces también digamos, hacían, digamos, la forma que toma el campo poniendo limaduras, digamos, limaduras de hierro que también se orientan, digamos, aparecen orientadas así como la dirección que tiene el campo, ¿no? Debido a la fuerza, digamos, electrostática. Bueno, fíjense que el módulo, ¿sí? El valor del campo eléctrico en el caso de digamos, de una carga puntual, ¿sí? Nosotros lo habíamos calculado y iba como 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo envolviera la carga con una esfera, ¿sí? De radio R, la superficie, ¿sí? De esa esfera sería 4pi por R cuadrado, ¿ok? Y entonces, efectivamente, ¿sí? Si yo tomo el número, ¿sí? De líneas de campo, ¿sí? Que está fijo, ¿ok? Y lo divido por el área, me va a dar una cosa que es proporcional a 1 sobre R cuadrado. Y entonces es justamente lo que yo decía, el número de líneas por unidad de área, ¿sí? Que atraviesan es proporcional, ¿sí? A la magnitud del módulo de E, que es justamente esto, ¿no? O sea, el número de líneas, ¿sí? Imagínense que son esos rayitos que parten digamos, de la carga positiva, está fijo, ¿sí? No importa, digamos, a qué distancia yo lo mire, ¿sí? Si yo dibujo una esfera, ¿sí? De radio R, esa esfera la van a atravesar n líneas que están fijas, ¿sí? Pero claro, digamos, el área de esa esfera va a ir como R cuadrado. Y entonces el número de líneas sobre la superficie va a ir como 1 sobre R cuadrado, y ese 1 sobre R cuadrado es como
digamos, cómo va el campo, cómo va el módulo del campo. ¿Ok? Bueno. Fíjense que si yo en lugar de tener una sola carga eléctrica, como en el caso anterior, tuviera un dipolo, ¿sí? Lo que tendría que hacer, digamos, es sumar, digamos, el campo de la carga positiva al campo de la carga negativa. ¿Ok? O sea, superponer el efecto de los dos campos. Ahora, nosotros habíamos visto que si uno miraba, ¿sí?, el campo asociado a un, digamos, a un dipolo justo en una recta, digamos, que está equidistante de las dos cargas, ahí el campo tenía dirección horizontal, tenía componente horizontal, ¿sí? Y entonces, digamos, fíjense que estas líneas que están acá son líneas que justamente tienen, digamos, su tangente es la dirección del campo, ¿sí? Y en este punto, la tangente de estas líneas es horizontal, tal como corresponde, como habíamos calculado. Entonces, efectivamente, estas son las líneas de campo, digamos, asociadas a un dipolo, ¿sí? Si en lugar, bueno, si en lugar de tener un dipolo, digamos que tiene una carga positiva y una carga negativa, yo tuviera dos cargas positivas, entonces ahí la forma que tendrían las líneas de campo es como está dibujado en la figura, ¿sí? Fíjense que en el punto C, ¿sí?, en el punto C, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, el punto C está a la misma distancia de dos cargas, digamos, de dos cargas positivas, ¿ok? Y entonces la fuerza debido a la carga de la izquierda se cancela exactamente con la fuerza debido a la carga a la derecha. Entonces, en ese punto, digamos, se anula el campo eléctrico, ¿sí? Y, digamos, y no tengo líneas de campo, ¿ok? ¿Sí? Y en todo el resto del espacio voy a tener una distribución de líneas de campo, ¿ok? Que corresponde a la superposición de los dos. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo ahora tuviera dos cargas, pero que no, digamos, que una tiene el doble, ¿sí?, de carga que la otra, entonces de la carga mayor saldrían el doble de líneas de campo que de la carga que es menor, ¿ok? Y las líneas de campo saldrían de la carga positiva y irían hacia la carga negativa, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos son ejemplos de líneas de campo, ¿sí? Bueno, una cosa que es, bueno, hoy va a ser un poquito más largo, ¿no? Pero una cosa que es muy interesante de ver es el movimiento, digamos, de partículas cargadas en un campo eléctrico, ¿sí? Y en particular en un campo eléctrico uniforme, digamos, para empezar, ¿sí? Claro, ¿cómo se va a mover una carga eléctrica cuando esté en un campo? ¿Sí? Bueno, yo sé que, digamos, las partículas se mueven siguiendo las leyes de Newton. Las leyes de Newton me dicen que, digamos, la segunda ley en particular, me dice que, digamos, la aceleración que va a experimentar una carga, digamos, o una partícula cualquiera, va a ser proporcional a la fuerza que esté actuando sobre ella, ¿sí? Ahora, si yo tengo una partícula cargada en un campo, la fuerza que experimenta es la fuerza electrostática y que es, digamos, por cómo definimos el campo eléctrico, es simplemente el producto de la carga por el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, combinando las dos ecuaciones, yo sé que el producto de la carga por el campo eléctrico va a ser igual a la masa por la aceleración que va a experimentar mi carga eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que me dice esto es que la aceleración va a ser directamente proporcional al campo eléctrico, ¿sí? Y el factor de proporcionalidad va a ser el cociente entre la carga y la masa de la partícula. ¿Ok? Fíjense, esta es una ecuación vectorial, ¿sí? Y entonces me dice
que el vector aceleración, ¿sí?, va a ser, digamos, proporcional, ¿sí?, y paralelo al vector de campo eléctrico, ¿sí? O sea, la dirección que va a experimentar, digamos, la aceleración, perdón, la dirección de la aceleración que va a experimentar la partícula, digamos, es la dirección del campo eléctrico, ¿sí?, si, digamos, la carga es positiva, y va a ser contraria a la dirección del campo eléctrico si es negativa. ¿Ok? Entonces, digamos, las líneas de campo que veíamos recién, digamos, me van a decir, digamos, la dirección, digamos, de la aceleración que va a experimentar la partícula cuando esté en ese campo. ¿Ok? Bueno, y por supuesto, si el campo es uniforme, como en el caso, digamos, de ese disco infinito que habíamos calculado hace un rato, entonces la aceleración va a ser constante. ¿Ok? Bueno, entonces, supónganse que tenemos dos placas paralelas infinitas, es decir, arbitrariamente grandes, tal que yo puedo aproximar el campo como constante. Entonces tengo dos placas, ¿sí? Mi dibujo es finito, pero imagínense que, digamos, que ambas placas siguen indefinidamente. Entonces, si la placa de la izquierda estuviera cargada positivamente, ¿sí?, entonces generaría un campo, ¿sí?, que es horizontal, y, digamos, si yo pusiera en la placa de la izquierda, ¿sí?, perdón, en la placa de la derecha carga negativa, también, digamos, reforzaría el campo, ¿ok?, de tal manera que duplicaría la intensidad del campo. ¿Ok? Ahora, si yo pusiera una carga de prueba cerca de la placa positiva, ¿sí?, y la dejara ahí con velocidad cero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa carga va a ser repelida, ¿sí?, por las cargas positivas que hay a la izquierda. O dicho en otras palabras, esa carga de prueba, digamos, va a experimentar una fuerza electrostática que es proporcional al campo E, ¿sí?, y que va de izquierda a derecha. Y entonces, digamos, esa carga se va a acelerar, ¿sí?, o sea, va a aumentar su velocidad, digamos, en función de la intensidad que tenga el campo. ¿Ok? Entonces, la aceleración que va a experimentar esa partícula va a ser proporcional a la carga, digamos, proporcional, digamos, a su carga, Q, proporcional a lo que valga el campo eléctrico E, e inversamente proporcional a la masa. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más carga, más se va a acelerar; cuanto más masa, menos se va a acelerar. ¿Ok? ¿Sí? Y cuanto más campo, más se va a acelerar. ¿Sí? Fíjense que si yo elijo, digamos, el eje, digamos, en la dirección horizontal, llamo el eje X, entonces voy a tener aceleración en la dirección X, ¿sí?, a sub X, ¿sí?, que va a ser, digamos, igual al producto de la carga por el valor del campo sobre la masa. ¿Ok? Bueno, ahora, si la aceleración es constante, ¿se acuerdan? Digamos, entonces, si la aceleración es constante, la velocidad va a aumentar linealmente con el tiempo. O sea, la velocidad en algún instante t va a ser la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Eso sería la velocidad que voy a tener en la dirección X. ¿Ok? Y por otro lado, la posición que va a tomar la partícula en función del tiempo, ¿sí?, va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto pasaba siempre en el caso de aceleración constante, ¿sí?, de movimiento uniformemente variado. ¿Ok? Bueno, en particular, para simplificar, supongamos que, digamos, en el instante cero, en el instante inicial, yo pongo
la partícula en el origen de coordenadas, ¿sí?, con velocidad inicial 0. ¿Ok? Entonces, a un tiempo t posterior, la velocidad va a ser aceleración por tiempo. Y la aceleración es proporcional a la carga, el campo, e inversamente proporcional a la masa. ¿Ok? Y por otro lado, digamos, la posición x en función del tiempo va a estar dada simplemente por el término, digamos, cuadrático, que es la aceleración, medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense que b al cuadrado, la velocidad al cuadrado, bueno, es lo que escribí antes al cuadrado, que me queda en función de t cuadrado. Pero ese t cuadrado lo puedo escribir en función de x, lo puedo despejar de la segunda ecuación. ¿Ok? O sea, reemplazo t cuadrado por x sobre q por e por 2m. ¿Ok? Y entonces me queda escrito b cuadrado en función de la carga, el campo, la masa y 2x. ¿Sí? Ahora, imagínense que ahora yo paso el m que está dividiendo en el miembro derecho, lo paso multiplicando al miembro izquierdo. Y el 2 que está multiplicando en el miembro derecho, lo paso dividiendo al miembro izquierdo. ¿Ok? Y entonces lo que tengo, digamos, es justamente la energía cinética de una partícula, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que es directamente proporcional al campo eléctrico. O sea, la energía cinética que va a adquirir la partícula, digamos, va a ser proporcional al campo, proporcional a la carga y proporcional, digamos, a la distancia que haya recorrido. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bueno. Muy bien. Ahora, imagínense entonces que nosotros mandamos una carga, digamos, eléctrica entre dos placas, digamos, dos placas paralelas cargadas positivamente. Estas placas, dijimos, digamos, generan un campo, digamos, que es uniforme, que es constante y que va, digamos, de la carga positiva, o sea, de la placa positiva a la carga negativa. ¿Ok? Ahora, si la carga que yo estoy poniendo ahí es una carga negativa, fíjense que la placa negativa la va, digamos, a repeler, o sea, la va a tirar hacia abajo, ¿sí? Y entonces eso, digamos, se parece mucho a qué cosa? A, digamos, una partícula que va en la dirección horizontal y que de repente experimenta una aceleración hacia abajo, ¿sí? O sea, el campo eléctrico que genera las placas paralelas es muy parecido al efecto de la, digamos, de la gravitación, ¿sí? En el sentido que genera una fuerza constante hacia abajo, ¿sí? ¿Lo ven? Ahora, si genera una fuerza constante hacia abajo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, digamos, en la dirección X, en la dirección horizontal, no modifica, digamos, la velocidad de la partícula, pero en la dirección Y la hace caer, la acelera hacia abajo, con la cantidad que recién calculamos. ¿Sí? Entonces, en la dirección X, la aceleración es 0. En la dirección Y, la aceleración es hacia abajo. ¿Hacia abajo por qué? Porque, digamos, puse la carga negativa arriba, ¿no? Y entonces, para la carga negativa, ¿sí? ¿Cómo se llama? El efecto de aceleración es hacia abajo, ¿ok? Y entonces, digamos, en la dirección X, la velocidad, digamos, no se va a modificar, ¿sí? Y la posición en la dirección X simplemente va a ser la velocidad inicial, la velocidad con que ingresó a la región entre las dos placas por el tiempo. Ahora, en la dirección Y, digamos, inicialmente no tenía velocidad, ¿sí? La velocidad inicial era 0,
y entonces la velocidad simplemente va a ser el valor de la aceleración con su signo por el tiempo, ¿ok? Y la posición en i, fíjense que es la posición inicial en i, o sea que por simplicidad puedo tomar como el origen de coordenadas, y la posición va a ser un medio de la aceleración en i por el tiempo al cuadrado, donde la aceleración en i va a tener, digamos, con su signo, que en este caso es negativo, ¿ok? Entonces, fíjense que sustituyo, ¿ok? Y ahora sustituyo el tiempo en función de x. Y entonces lo que voy a tener es la ecuación, ¿sí? Donde i está, digamos, es proporcional a un coeficiente por x cuadrado. Y eso es justamente, digamos, la ecuación, digamos, de la parábola que va a describir la carga en el interior de ese campo eléctrico. Fíjense, esta idea, ¿sí?, de la deflexión que le produce una carga a una carga eléctrica, un par de placas, es lo que usó justamente Thomson, ¿sí?, en 1897 para medir, digamos, el cociente entre la carga eléctrica y la masa de un electrón. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Thomson había descubierto, ¿sí?, los electrones, ¿sí?, eh, a partir de un experimento en el cual ponía un filamento, digamos, una bombita incandescente dentro de un tubo, digamos, dentro de un tubo de vidrio, y ese tubo de vidrio, digamos, en ese tubo de vidrio establecía un par de placas cargadas, y entonces con eso hacía deflectar los electrones, ¿sí? Entonces, acá, digamos, en este punto hay un filamento, digamos, incandescente. Un filamento como una bombita eléctrica incandescente. El tubo está todo evacuado, está hecho vacío, ¿ok? Y entonces los electrones se producen en todas direcciones, ¿sí? Pero, digamos, acá le interpone primero digamos, una placa, ¿sí?, cargada positivamente. Los electrones son negativos y entonces se aceleran hacia la placa, el primer caso, ¿ok? En la placa le pone, digamos, le hace un agujerito para que solo pasen, digamos, los electrones en esta dirección horizontal. Y los electrones viajan, ¿ok? Y, digamos, llegan al extremo del tubo, y en este tubo hay, digamos, puesto digamos, con una pintura a base de fósforo, ¿sí?, o zinc, que hace que cuando llegan los electrones se produzca un destello de luz, ¿ok? Ahora, Thomson lo que hizo fue agregar este par de placas, digamos, y entonces, cargándolas, por ejemplo, si ponía carga negativa acá y carga positiva acá, digamos, el electrón, en lugar de seguir, digamos, en línea recta, se deflectaba hacia abajo. En cambio, si ponía carga positiva acá y negativa en la placa de abajo, hacía que el electrón se deflectara hacia arriba, ¿ok? Y entonces, de esa manera, fíjense, digamos, demostró que estas partículas que se emitían de un filamento incandescente, a los cuales al principio los habían llamado rayos catódicos, en realidad era una partícula con carga eléctrica negativa, ¿sí?, y que se desviaba en presencia de campos eléctricos, ¿sí? Bueno, a nosotros nos falta todavía una parte, que es ver qué es lo que pasa con una partícula cargada en campos magnéticos, pero bueno, ya les voy adelantando. Cuando uno estudia el comportamiento de una partícula cargada en un campo magnético, la fuerza que experimenta es proporcional a la velocidad. Y entonces con eso, Thomson pudo medir, digamos, el cociente entre la carga, digamos, y la masa del electrón por primera vez en 1897. ¿Sí? El mismo principio, digamos, de generar, digamos, un flujo de electrones y luego, digamos,
moverlo o hacerlo deflectar usando placas, ¿sí?, paralelas de este tipo, es el que usaban los televisores, digamos, los televisores antiguos, los primeros televisores, ¿sí?, donde, no sé si se acuerdan, pero tenían un tubo muy grandote, ¿sí?, ese tubo estaba en vacío, en ese vacío, digamos, en ese tubo se generaban electrones, luego, digamos, usando dispositivos de placas paralelas cargadas, lo que se hacía era hacer que los electrones, digamos, fueran hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda y a la derecha, o sea, hacia los costados, y, digamos, de esa manera se formaban las imágenes que uno veía en la pantalla que estaba acá, ¿ok? O sea, alternando, digamos, campos, variando muy rápido, uno hacía que, digamos, que el haz de electrones, digamos, fuera recorriendo distintos puntos de la pantalla, y, digamos, y si uno manda electrón justo en ese momento, entonces la pantalla se prende, ¿sí?, y entonces hay una imagen más clara, si no, la pantalla queda oscurecida, y bueno, ese era el principio de funcionamiento de un electrón. Bueno, ok, bueno. Entonces vamos a parar para acá. Acá creo que tengo, bueno, el fin de la historia lo vamos a ver cuando veamos un poquito campos magnéticos, que es la parte que nos falta, pero bueno, acá lo tenemos al señor Thomson, ¿sí? Esto que está acá es justamente el tubo de fosforescencia, donde impactaban los electrones y veía cómo se deflectaban en función de cómo, digamos, de cómo fuera el campo que producía, ¿sí? Lo increíble es que este tipo hizo este experimento y descubrió los electrones, digamos, en el siglo XIX, a fines del siglo del fines XIX. Okay. Bueno, otra cosa más sorprendente todavía de este tipo, ¿quiénes fueron los alumnos, no? Sus alumnos, o sus discípulos, estos son solamente los que ganaron el Nobel, ¿no?, de los alumnos. Entre quienes está, qué sé yo, por ejemplo, Rutherford, ¿sí?, que en 1911 descubrió el núcleo, digamos, el núcleo atómico, o sea que los átomos estaban compuestos por, digamos, un núcleo muy localizado en el espacio, una fracción, digamos, del tamaño del núcleo donde estaba concentrada toda su masa, y en 1917 demostró que los núcleos a su vez estaban formados por unas partículas que se llamaban protones, ¿sí? Después otro de los alumnos, Bohr, digamos, es uno de los padres de la mecánica cuántica. Bueno, y así, digamos, todos estos son famosos, ¿sí?, que ganaron el Nobel. Por ejemplo, estos dos, los Bragg, fueron los primeros que estudiaron la estructura, digamos, de los sólidos, y mostraron que los átomos se ubicaban en redes que estaban a distancias fijas y que dependían para cada elemento, dependía la distancia y la forma de la red. Bueno, por ejemplo, es Wilson, que inventó una manera para la cámara de niebla, la cámara de Wilson, donde uno puede ver las trayectorias que forman partículas y cómo se deflectan en campos eléctricos y en campos magnéticos, que fue una técnica de detección que se usó hasta los años 80, ¿no? Okay. Bueno, así todo. Bueno, ahí acá de arriba es el hijo de Thomson. El hijo de Thomson también, bueno, digamos, a él le dieron el Nobel por mostrar que la partícula que había descubierto su papá, ¿sí?, el electrón, bajo ciertas condiciones se comportaba como como una onda, tal como predecía la mecánica cuántica que había ayudado a desarrollar otro de los discípulos de su papá. Bueno, vamos a parar entonces hoy y seguimos el martes discutiendo esta idea de los campos eléctricos y vamos a ver cómo se puede definir un potencial asociado al campo eléctrico. ¿Ok? Bueno.